Planté el dispositivo un jueves. Un aparato pequeño, con respaldo magnético, oculto detrás del radiador del apartamento de mi suegra como si siempre hubiera pertenecido allí. Todo tomó 40 segundos. Me repetí que yo no era ese tipo de hombre, el desconfiado, el paranoico. Pero 3 meses viendo a mi esposa levantarse de nuestra cama a medianoche me habían convertido en alguien a quien apenas reconocía en el espejo. Me llamo Carter Hayes, tengo 39 años, soy gerente de proyectos de construcción en Columbus, Ohio. Sandra y yo llevábamos 8 años casados. 8 años sólidos, o eso creía. Teníamos una casa, un perro llamado Hank, rutinas de sábado por la mañana con café mediocre y buenas conversaciones. El tipo de matrimonio que parecía exactamente lo que se supone que debe ser. Entonces empezaron las noches. Al principio fue algo leve. Sandra se levantaba en silencio alrededor de las 11, susurraba que no podía dormir y bajaba las escaleras. Salvo que una vez bajé a medianoche por agua y la casa estaba vacía. Su coche seguía en la entrada. Su abrigo ya no estaba en el perchero junto a la puerta. Volvía a las 2 de la mañana oliendo a aire frío y a algo más que no sabía identificar. Le pregunté una vez, con naturalidad. Dijo que había estado sentada en el porche, que necesitaba aire fresco. El porche da a la calle. Esa noche la estuve observando desde la ventana del dormitorio durante 20 minutos. Nunca estuvo allí. Su madre, Beverly, vivía en el apartamento que construimos justo al lado, entrada compartida, 20 pasos entre ambas puertas. Sandra la visitaba a diario, era completamente normal, eran muy cercanas. Pero nadie visita a su madre a medianoche. Nadie, excepto Sandra. Así que dejé de hacer preguntas y empecé a buscar respuestas por mi cuenta. La grabación de la primera noche fue, en su mayor parte, nada. Beverly moviéndose por la cocina, el murmullo de la televisión de fondo, el radiador chisporroteando. Yo estaba sentado en mi coche. En la entrada, a la 1 de la mañana, con los auriculares puestos, escuchando a mi suegra ver televisión nocturna y sintiéndome como el hombre más patético del mundo. Entonces apareció la voz de Sandra. Clara, cercana, como si estuviera justo al lado del dispositivo. No sospecha nada. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. La respuesta de Beverly fue más baja, más lejana. Solo pude captar fragmentos. No podemos seguir haciendo esto, Sandra, es demasiado arriesgado. Mamá, está bien. La voz de Sandra era firme, tranquila. Carter confía completamente en mí. Ese es el punto. Entonces, una tercera voz. Mel. Grave, deliberada, proveniente de algún lugar más profundo del apartamento. Sentí que el estómago se me hundía. Rebobiné 3 veces. Subí el volumen al máximo. La voz decía algo que no lograba entender del todo. Solo 2 palabras emergían con claridad entre la estática. La cuenta. Me quedé en el coche hasta las 3 de la mañana, reproduciendo esa grabación 47 veces, tratando de identificar la voz, de llenar los vacíos entre los fragmentos, de comprender qué hacía mi suegra, una maestra jubilada de 64 años que horneaba pan de plátano y me llamaba hijo, ocultando a un hombre en su apartamento a medianoche, mientras mi esposa permanecía tranquila en su cocina diciendo, Carter confía completamente en mí. Ese es el punto. No dijo, no sabe nada de la aventura. No dijo, no sabe nada de nosotros. Dijo, confía completamente en mí. Ese es el punto. Fuera lo que fuera, era más grande que otro hombre. No dormí esa noche. Me quedé acostado junto a Sandra en la oscuridad, escuchando su respiración, constante, serena, completamente ajena a todo, intentando recordar cada conversación financiera que habíamos tenido durante el último año. Cada cuenta. Cada documento que me había pedido firmar. Cada momento en que entregué algo sin leerlo con atención porque era mi esposa, y así es como se ve la confianza desde dentro. Vista en retrospectiva, se parece exactamente a la estupidez. Llamé a mi hermano Kevin a las 6 de la mañana. Contestó al primer tono, porque Kevin siempre contesta al primer tono. 20 años así, nunca ha fallado. Mantuve la voz baja, salí al porche en el que supuestamente Sandra había estado sentada, y le conté todo. Guardó silencio un largo momento. Carter, ¿qué está a tu nombre junto con Sandra? Lo repasé mentalmente. La casa. La cuenta corriente conjunta. La póliza de seguro de mi negocio.
La había añadido como beneficiaria hace 4 años, sin pensarlo 2 veces. Y luego, el contrato Mercer, dije lentamente. Kevin soltó el aire con brusquedad. El contrato Mercer era el proyecto más grande de mi carrera. Un desarrollo comercial de $2,3 millones en el que había trabajado durante 3 años, firmado y cerrado hacía apenas 6 semanas. La cuenta del proyecto era una cuenta empresarial conjunta que Sandra me había ayudado a abrir. Su sugerencia, completamente lógica en ese momento, facilitar la gestión de los gastos compartidos, había dicho. Ella me ayudó a configurar la cuenta. Su nombre figuraba en ella. $2.300.000 en una cuenta vinculada al nombre de mi esposa. Y en algún lugar del apartamento de Beverly, la noche anterior, un hombre al que no podía identificar hablaba de la cuenta a la 1 de la madrugada. Sentí como la sangre se me helaba. Llamé al banco a las 8 en punto de la mañana. Estaba sentado en mi camioneta, en el estacionamiento de una gasolinera a 3 manzanas de casa. El motor encendido, la calefacción al máximo, las manos completamente firmes, como se vuelven cuando la mente deja atrás la emoción y entra en puro modo de supervivencia. El gestor de la cuenta se llamaba Glenn. Había tratado con él en 2 ocasiones. Un tipo agradable, meticuloso. Señor Hayes, me alegra que haya llamado, de hecho. Una pausa que duró un segundo más de lo normal. Ayer por la tarde detectamos una actividad inusual en la cuenta del proyecto Mercer. Se registró una solicitud de autorización de terceros. ¿Qué tipo de autorización? Pregunté. Alguien intentó añadir un firmante secundario a la cuenta. De haberse aprobado, habría obtenido acceso total para retirar fondos. Otra pausa. La solicitud fue marcada automáticamente porque se envió desde una dirección IP en Nevada. ¿Tiene alguna relación con Nevada, señor Hayes? Nunca había estado en Nevada en mi vida. ¿Quién envió la solicitud? Se presentó utilizando las credenciales de su esposa, respondió Glenn con cautela. Pero, señor Hayes, el dispositivo empleado no coincide con ninguno de los usados anteriormente en su actividad bancaria. Ubicación distinta, navegador distinto, todo distinto. Se aclaró la garganta. Por eso la bloqueamos en lugar de procesarla. Congele la cuenta, dije. Ahora mismo. Congelación total. Ya se hizo esta mañana, señor. Colgué y me quedé allí, inmóvil. Alguien en Nevada había intentado abrir una cuenta de proyecto de $2,3 millones utilizando las credenciales de Sandra. Alguien que conocía sus datos bancarios. Su acceso. Sus respuestas de seguridad. Alguien a quien ella se lo había dado todo, voluntariamente. Conduje de regreso a casa. Sandra estaba en la cocina, preparando huevos, tarareando suavemente. Se giró y sonrió al verme entrar. Buenos días, cariño. ¿Tienes hambre? Le devolví la sonrisa. Muerto de hambre, respondí. Esa noche, Sandra salió a las 11:47 de la noche. Me quedé mirando el techo del dormitorio durante 90 segundos después de que cerrara la puerta. Luego me levanté, me vestí, me puse los auriculares. La grabación ya estaba activa en mi teléfono. Me senté en lo alto de la escalera, en la oscuridad, como un hombre esperando un veredicto que ya sabe que llegará. Su voz llegó a los pocos minutos. Más clara esa noche. Estaba más cerca del dispositivo. Ha congelado la cuenta, mamá. Silencio. No sé cómo. Tal vez el banco lo detectó. Puede ser. Una pausa. No. No, Carter no es lo bastante listo para eso. Su voz descendió. No puede saberlo. Esta mañana se comportó con total normalidad. Me besó al despedirse. No sabe nada. La voz del hombre otra vez. Más cerca esta vez. Mucho más cerca. Y esta vez lo escuché con claridad. Entonces pasamos al plan de respaldo. La póliza de seguro. Mi póliza de seguro empresarial. $1.800.000. Sandra como única beneficiaria. Algo que firmé sin dudar 4 años atrás, porque eso es lo que hacen los matrimonios. Se protegen. Firman. Confían. La póliza solo paga si, la voz de Beverly, vacilante, nerviosa. Sé perfectamente cuando paga, interrumpió el hombre en voz baja. La grabación quedó en un silencio absoluto. Y en ese silencio,
Por fin comprendí la arquitectura completa de lo que estaban construyendo a mi alrededor. En silencio. Con paciencia. Desde múltiples frentes, al mismo tiempo. La cuenta era la opción 1. El seguro, la opción 2. Y la opción 2 solo se activaba bajo una condición que ningún hombre quiere siquiera considerar. No solo intentaban robarme. Intentaban borrarme. Me quedé sentado en esa escalera oscura y tomé una decisión en ese mismo instante. Nada de abogados al principio. Nada de bancos. Nada de mi hermano. Necesitaba saber quién era ese hombre. Esa misma noche. Atravesé el patio trasero en completa oscuridad. Sin la luz del teléfono. Sin hacer ruido. Solo el aire frío de noviembre y 14 años de conocer exactamente qué tabla del porche trasero de Beverly crujía y cuál no. Porque ese porche lo había construido yo mismo, con mis propias manos, 3 veranos atrás. Evité la tercera tabla desde la izquierda. La luz de la cocina de Beverly estaba encendida. Las cortinas corridas, pero finas, de esas que difuminan la luz sin ocultar las siluetas. Me pegué a la pared exterior junto a la ventana y me limité a escuchar primero. 3 voces. Nítidas. Cercanas. Saqué el teléfono y pulsé grabar. Luego me desplacé apenas unos centímetros y miré a través del hueco donde la cortina no alcanzaba a cubrir del todo el marco. Beverly estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza, los hombros encorvados, con el aspecto de una mujer que había aceptado algo sin saber cómo deshacerlo. Sandra permanecía de pie junto a la encimera. Serena, casi con una actitud profesional. Y el hombre estaba sentado de espaldas a la ventana. Hombros anchos, chaqueta oscura, cabello plateado recortado a la altura del cuello. No podía verle el rostro. Sandra hablaba. 2 semanas más como máximo. Carter estará en obra en Denton del 14 al 21. Esa es nuestra ventana. Nuestra ventana. ¿Para qué? Ya lo sabía. ¿La documentación de la póliza está limpia? Preguntó el hombre. Completamente, respondió Sandra. Me encargué personalmente. Él asintió despacio. Luego estiró la mano sobre la mesa y cubrió la de Beverly. Un gesto tan familiar, tan ensayado, tan íntimo. Beverly alzó la mirada hacia él con una expresión que reconocí al instante, pero que no supe procesar. La forma en que una mujer mira a un hombre al que ha amado durante décadas. Entonces vi su rostro de perfil. Y el suelo desapareció bajo mis pies. Mi padre, Raymond Hayes, 67 años, electricista jubilado de Columbus. El hombre que me enseñó a lanzar una pelota de béisbol, que avaló mi primer préstamo para el negocio, que se sentó en primera fila en mi boda con lágrimas corriéndole por el rostro. Mi padre estaba sentado en la cocina de mi suegra a medianoche, con la mano sobre la de ella, mirándola como se mira a alguien a quien se ha amado en secreto durante muchísimo tiempo. No recuerdo haber cruzado el patio de vuelta. No recuerdo subir los escalones del porche, ni atravesar la cocina, ni sentarme en el primer peldaño dentro de casa. Solo recuerdo aparecer allí, de pronto, en la oscuridad, con el teléfono aún grabando en la mano. Los sonidos del vecindario completamente amortiguados, como si alguien hubiera envuelto el mundo entero en algodón. Mi padre, y Beverly. Reproduje la grabación de la primera noche y la escuché otra vez, con oídos completamente distintos. La tercera voz que no había reconocido, ligeramente distorsionada por el dispositivo, irreconocible sin contexto. La voz de mi propio padre. ¿Cuánto tiempo? Esa fue la única pregunta que mi mente logró formular. Todo lo demás, la cuenta, la póliza de seguro, la ventana en Denton, quedó momentáneamente sepultado bajo una sola pregunta devastadora. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Llamé a Kevin a la 1 de la madrugada. No dije hola, simplemente reproduje 30 segundos de la grabación de la cocina a través del teléfono. Su silencio se prolongó demasiado. Carter. ¿Desde cuándo lo sabes? Otro silencio, más breve esta vez, pero suficiente. Kevin, mi voz salió áspera. ¿Desde cuándo sabes lo de papá y Beverly? Exhaló lentamente. 7 años, susurró. Me enteré hace 7 años. Pensé que había terminado. Carter, te juro que pensé que había terminado. 7 años. Mi hermano había cargado con eso durante 7 años. Mi padre llevaba entrando en ese apartamento, quién sabe desde cuándo. Y Sandra,
La mujer con la que me casé, la que estuvo frente a mí haciendo promesas delante de todos a quienes quería. Sabía perfectamente con quién estaba involucrada su madre cuando se casó conmigo. No se casó con un marido. Se había casado por acceso. A la mañana siguiente fui a ver al detective Aaron Price. 12 años de experiencia, división de delitos financieros. Entré con 3 noches de grabaciones, documentación bancaria, la alerta de IP en Nevada que me había mencionado Glenn y una póliza de seguro con mi nombre en un extremo y el de mi esposa en el otro, con una condición de pago muy específica. Price escuchó todo sin moverse. Luego dijo: esto es intento de conspiración para cometer fraude y podría ser algo peor, dependiendo de hasta dónde haya avanzado lo del seguro. Se inclinó hacia adelante. Señor Hayes, hizo todo correctamente. La mayoría de las personas confronta primero y arruina su propio caso. Arrestaron a Sandra un miércoles. Mi padre acudió a la comisaría voluntariamente. Cooperó en todo. Se sentó frente a mí en una sala con una mesa entre nosotros que parecía extenderse por kilómetros, y no pudo sostenerme la mirada más de 2 segundos seguidos. Dijo que lo sentía. Le creí. No cambió nada. Beverly se declaró culpable de conspiración. Sandra recibió 4 años de prisión. Mi padre, cuya implicación no llegó a concretarse en el fraude como tal, obtuvo libertad condicional, y perdió algo que ningún tribunal puede imponer formalmente. A su hijo. Reconstruí la cuenta del proyecto Mercer, terminé el contrato y eliminé todos los nombres, excepto el mío, de todo lo que había poseído. Algunas noches todavía me siento en ese porche. El mismo en el que Sandra supuestamente buscaba aire fresco. El mismo que observé desde la ventana del dormitorio preguntándome qué clase de idiota no era capaz de ver lo que tenía justo delante. Resulta que era el tipo de hombre que confía. Y ya no lo considero un defecto. Lo considero la prueba de que amé por completo. Ellos simplemente nunca lo merecieron.